Cerca del 300 a.C. sucedió en Atenas un evento a un tal Zenón de Sitio, mercader que naufragó en Atenas. Su barco que transportaba mercancía se hundió, llevándolo a la pérdida. Solo quedan las ganas de llorar. No tenía ni para el pasaje de regreso, sin nada, solo consigo mismo, su cuerpo, su mente curiosa y su voluntad. No se dejó caer en la agonía, que sin duda se sintió devastado por algún momento. Zenón tenía la penosa condición de ser un humano. No era de cristal, ni tampoco de piedra. Era humano, demasiado humano. Y es de humanos crecer ante las adversidades. El arte de vivir es más parecido al de la lucha que al de la danza, en la medida en que, ante lo que cae a uno de improviso, hay que mantenerse preparado y sin caerse. Verás, en el budismo, que se le puede pensar como el primo lejano del estoicismo, se cuenta que la flor de loto tiene un carácter que asemeja la pureza del alma, es decir, una superación, una transformación, ya que esta planta crece básicamente en la mierda. ¿Qué similitud existe entre los humanos como Zenón, tú, yo y la flor de loto? En que crecemos en terrenos pantanosos, desgracias, injusticias, problemas, expectativas frustradas y deseos frustrados. En básicamente la mierda. Pero eso nos hace quienes somos, y el coraje solo se ejercita en momentos de coraje, el valor solo se ejercita en momentos de valor, la templanza solo se ejercita en tiempos de temple, la aceptación se ejercita en tiempos de decepción, y los tiempos de paz nos sirven para prepararnos para cuando venga la otra batalla. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. De modo que la adversidad no es una piedra en el camino, es el camino. Y el camino rocoso lleva a las estrellas. No se trata de buscar quién nos ayuda a llevar la carga. Se trata de hacer de nuestra espalda más fuerte y tener un callo emocional. El arte de que te importe una mierda. Eres desafortunado porque no has sufrido adversidad. Has pasado tu vida sin un oponente y nadie sabrá de lo que eres capaz, ni siquiera tú. Fue una suerte que en Atenas se encontrara el centro de la cultura de esos años. El mercader de 30 años leyó y se enteró de Sócrates. Le comentó al librero que dónde conocería a hombres así de pinches como Sócrates o Jenofonte. El librero le señaló que fuera con Crates, un cínico conocido como el filántropo, pues era más respetuoso que Diógenes. Crates donó a la ciudad una gran fortuna y adoptó junto a su esposa Hiparquía la vida de mendigo que era característica de los cínicos. Eso sí es amor y no mamadas. La primera cosa que aprendió de su maestro fue el no sentir vergüenza por aquello que no hay que avergonzarse. Ya saben, la llamada desvergüenza cínica, esa misma que llevó a Diógenes a desenflemarse el cuaresmeño en público. En una ocasión, Zenón sostuvo la olla de lentejas de su maestro, que de un bastón la rompió, provocando que le escurriera la sopa por toda la pierna. Zenón huyó apenado de la escena, su maestro detrás gritándole: ¿Por qué huyes, Fenicio? Nada terrible te ha sucedido. Comienzo de la filosofía estoica. El estoicismo ha sobrevivido. Tuvo su primer redescubrimiento en el Imperio Romano, después en la Segunda Trágica Guerra Mundial. Y sigue, porque los estoicos y las demás escuelas helénicas surgen de un periodo no tan diferente del actual. Es decir, la política era corrupta, había injusticias, la sociedad estaba en conflictos y demás cosas que me serían imposibles abordar ahora. En el periodo helénico, el platonismo se propagó como un escepticismo, el aristotelismo en una especie de cientificismo materialista, el epicureísmo amalgamaba la especulación materialista de Demócrito y la ética hedonista de la escuela de Aristipo. El escepticismo dudaba radicalmente de los sentidos y que para llegar a la ataraxia era menester la indiferencia a todo y abstenerse de emitir juicios. Mientras tanto, la estoa conservaba las actitudes inéditas de la escuela de Megara y algo del genuino saber y la actitud de Sócrates ante la existencia. De este último se orienta la estoa en un despertar de la conciencia, un existir auténtico y socialmente responsable. Por esto mismo es una escuela de pensamiento en esencia práctica y con responsabilidad social. La estoa.
Es importante señalar que los cínicos alardeaban demasiado de un existencialismo a la vez inhumano por sus excesos anticonvencionalistas. Las ideas platónicas resultaron más bien abstractas e incomprensibles para su pensamiento dinámico y vitalista, y los aristotélicos como los epicureístas están muy lejos de colmar las apetencias espirituales. Con esto quiero decir que ninguna filosofía es perfecta, todas se les escapa algo. Pero, ¿por qué quiero hablar de estoicismo? Porque toma lo mejor de cada escuela. Si hay alguien con una buena idea, la tomaban y trabajaban en ella, en su campo y contribuyendo. Para muestra un botón, Zenón aprendió de los cínicos la actitud despreocupada. Los estoicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles en la buena vida como contemplación. Elogiaban la figura de Sócrates en los diálogos platónicos. Además, Séneca se ayudó de la escuela rival, los epicúreos. Porque para Séneca, la verdad era propiedad del mundo. Los hombres que realizaron estos descubrimientos antes de nosotros no son nuestros amos, sino nuestros guías. La verdad está abierta a todos, y aún existen verdades que esperan a ser descubiertas para la posteridad. La Estoa era el lugar donde se reunían y daban sus disertaciones. Se ocupaban por 3 vertientes específicas para el entendimiento de la realidad. Si queremos entender lo real, es necesario apuntar a estas 3 vertientes: la física, el estudio de lo nacido, de los fenómenos materiales concretos, del mundo, la naturaleza y también lo que está más allá de ella, como la metafísica. En segundo término está la lógica, el estudio del razonamiento formal, la epistemología, la retórica, que no es agarrarse a putazos verbalmente, es la especialidad de saber transmitir nuestras ideas a los demás. También dentro de la lógica se tiene a la psicología, que es la comprensión de cómo funciona la mente humana y cómo consigue razonar de manera apropiada. Y por último, la ética, como forma de proceder correctamente y vivir razonablemente. Con estas 3 piedras del infinito se tiene un mejor boceto de cómo funciona el desmadre que es la realidad. Conocer la física, la lógica, la ética, amplía nuestra imagen del mundo y nos coloca en él. Sabiendo esto, sabemos actuar, pensar y que las cosas suceden porque suceden. Para los estoicos, la virtud no sirve de nada si no es práctica, porque si el saber y la ciencia no sirven para mejorar nuestra condición, enseñándonos a vivir bien y ser felices, no sirven para nada. ¿De qué me sirve la geometría para dividir el campo si no sé cómo compartirlo con mi hermano? Dicotomía del control. La plegaria de la serenidad dice así: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Un filósofo judío del siglo XI lo expresó de esta manera. Ellos dicen: a la cabeza de todo entendimiento está conocer lo que puede y no puede ser, y el consuelo de lo que no está en nuestro poder cambiar. Shantideva, un erudito budista del siglo VIII, escribió en el mismo sentido que: si existe un remedio cuando nos golpean los problemas, ¿qué razón hay para el abatimiento? Si no tiene remedio, ¿qué utilidad tiene abatirse? La dicotomía del control es un nombre a posteriori de los estoicos, y antes que ellos, como te demostré con estas citas, ya había un entendimiento de lo que es la dicotomía del control, pero no la llamaban así, pues sería un anacronismo, pero existía, y es la piedra angular del estoicismo. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de este principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. El manual de Epicteto es donde uno puede aprender el pensamiento básico de qué es el estoicismo y cómo se practica, escrito por su discípulo Flavio Arriano, puesto que Epicteto nunca escribió. El manual de Epicteto es donde se lee: hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Bajo nuestro control se hallan las opiniones, las preferencias, los deseos, las aberraciones y, en una palabra, todo lo que es inherente a nuestras acciones. Fuera de nuestro control está el cuerpo, las riquezas, la reputación, las autoridades y, en una palabra, todo lo que no es inherente a nuestras acciones. El trastorno de ansiedad generalizada es una condición que eleva las preocupaciones y pensamientos obsesivos. Fácil es caer en un ataque de pánico de manera espontánea en esta posición. La ansiedad, que en muchas ocasiones es preocupación excesiva en cosas que no están en nuestro control, como el futuro, puede ocasionar depresión, sensación de frustración, decepción y en algunos casos la idealización en escenarios pasados. Esto es un fenómeno psicológico que es una suerte de sesgo, que nos lleva a juzgar que el pasado fue de una manera más desproporcionadamente positiva de la que está pasando ahora.
Pero no es tanto así, pues sufrías de la misma manera o peor, pero solo es tu apego a lo que ya conoces, dándole tintes más positivos de los que en realidad tuvieron. No es más que el deseo de estar en otro lugar. También se le puede llamar retrospección color rosa. No puedes volver al pasado, espiar tu futuro o cambiar las cosas que pasaron. La ansiedad nunca es por estar en el aquí y en el ahora. El estoicismo, aunque no es una varita mágica, daría un enfoque al ansioso y que éste se entere de una idea. No podemos cambiar el pasado porque está fuera de nuestro control. Podemos y debemos aprender de él, pero las únicas situaciones sobre las que podemos actuar son las que están ocurriendo aquí y ahora. El mejor lugar que tienes a disposición es aquí. El mejor momento que tienes es ahora. Actuamos como si estuviéramos de viaje. ¿Qué puedo hacer? Puedo escoger el timonel o a los marineros, el día o el momento. Pero entonces se levanta una tormenta. ¿De qué me preocupo? Yo he cumplido con mi tarea. Ahora debe actuar otro, el timonel. Si el tiempo es malo para navegar, nos quedamos sentados desconcertados. Miramos continuamente y preguntamos, ¿qué viento sopla? El viento del norte. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Cuándo soplará el viento del oeste? Cuando quiera hacerlo, buen señor. Esto ilustra que el estoicismo consiste en centrar nuestra atención y esfuerzos en lo que está en nuestro control y dejar que el universo siga con su curso. Cicerón tiene otra analogía. Acertar en el blanco se puede escoger, pero no se puede desear. El arquero puede intentar acertar, pero debe aceptar que el universo del blanco es finito, mientras que el universo del fallar es infinito. Dicho de otro modo, solo se puede acertar de una manera, que es el punto rojo, pero la manera de cagarla es de infinitas maneras. El arquero, si es razonable, acepta el posible resultado negativo, pues sabe que una vez suelta la flecha, ésta navega en el aire y ya no está en su control. Hay que añadir que de muchas maneras puede uno errar, pues el mal, como se lo representaban los pitagóricos, pertenece a lo infinito y el bien a lo finito, y de una sola manera es el acierto, por lo cual lo uno es fácil, lo otro difícil. Fácil el fallar la mira, difícil el dar en ella. Los buenos lo son de un modo único, y de todos modos son los malos. La cagaste en el pasado, no te sientas especial, todos lo hemos hecho. La cagaste hoy, perdónate, estás tratando de dar en el blanco. Solo hay una manera correcta de hacer las cosas, y hay un infinito mundo de probabilidades de cagarla. Así que es natural e incluso probable que la cagues. Ya no te culpes, estás haciendo lo mejor que puedes, y eso es lo mejor que puedes hacer. Vivir acorde a la naturaleza. Vivir acorde a la naturaleza no es abrazar árboles, es cultivar tu naturaleza, lo que te hace humano, la razón, y que eres un son politikon. Un humano que no vive en sociedad es un animal o un dios. O las dos, o sea, un filósofo. Cállate la verga, pinche Nietzsche, ahorita no estamos para tus mamadas, güey. Un humano que no razona no es diferente a un animal. Entonces ten en cuenta que no debes hacer nada parecido a un animal salvaje, porque destruyes al hombre que hay en ti y fracasas en la satisfacción de su promesa. Vivir acorde a la naturaleza es usar la razón en la vida social. Epicteto continúa con su disertación. Mira que no actúes como una oveja o el hombre que hay en ti perecerá. ¿Preguntas cómo actuamos como ovejas? Cuando consultamos con el vientre o con nuestras pasiones, cuando nuestras acciones son aleatorias o sucias o desconsideradas. ¿No estamos cayendo en el estado de ovejas? ¿Qué estamos destruyendo? La facultad de razonar. Cuando nuestras acciones son combativas, malvadas, airadas y rudas, ¿no estamos decayendo y convirtiéndonos en bestias salvajes? Epicteto da a entender que no solo nos gusta la compañía, sino que la necesitamos. Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza. ¿Conoces los círculos de la preocupación de Hierocles? Seguro no por andar viendo culos en TikTok. Pero rápidamente, son círculos que denotan que estamos en el mismo barco. Y ya, nos beneficiamos implícitamente o directamente de los demás. En el centro estás tú, todo guapo. Le siguen los parientes,
que si los cuidas, procuras y demás, te devolverán el favor, y tú y tus parientes y amigos están en otro círculo, la comunidad, y le siguen los compatriotas, y todos somos un grupo, humanidad, el cosmopolitismo estoico le llaman. Bien, ahora, teniendo en claro la dicotomía del control y el vivir acorde a la naturaleza, pasemos a la vida contemplativa. Y me valeré del maestro de los que saben. No es un estoico, pero sí. Y siguiendo el ejemplo de Séneca que nos dijo que lo mejor de los pensadores es de dominio común, no son dueños de nuestras mentes, sino guías a nuestro entendimiento y voluntad. Citaré a Aristóteles. La verdadera vida de placer radica en la propia vida contemplativa que constituye a la vez la cumbre de la vida virtuosa y de la vida placentera. Si la felicidad es una actividad de acuerdo con la virtud, es razonable que sea una actividad de acuerdo con la virtud más excelsa, y esta será una actividad de la parte mejor del hombre, ya sea pues el intelecto, ya otra cosa lo que, por naturaleza, parece mandar y dirigir y poseer el conocimiento de los objetos nobles y divinos, siendo esto mismo divino, o la parte más divina que hay en nosotros. Su actividad, de acuerdo con la virtud propia, será la felicidad perfecta, y esta actividad es la contemplativa. La vida contemplativa consiste en el acto del intelecto y en el acto de la percepción sensorial. La felicidad aristotélica consiste, entonces, en una actividad que solo es posible durante la vigilia, cuando no nos encontramos sumidos en cualquiera de los apetitos y pasiones que obstaculizan nuestro contacto con nuestra realidad. Alcanzar la contemplación en este sentido es algo así como percibir que vemos cuando vemos. Por más redundante que suene, es percibir que escuchamos cuando escuchamos. Percibir que pensamos cuando pensamos, y percibir que existimos cuando percibimos que existimos. El mindfulness, como se diga, lo llama acción plena o conciencia plena, donde nuestro estado mental en estar atento de manera consciente e intencional en lo que sucede aquí y ahora, el presente. Esto sin juzgarlo, sin apegarse o rechazarlo de la experiencia. La conciencia mirándose a sí misma. La actividad contemplativa es, en efecto, la más alta de todas, puesto que la inteligencia es lo más alto que hay en nosotros. Virtudes cardinales. Las 4 virtudes cardinales estoicas provienen de la sabiduría ateniense. El primero que las plasmó en papel fue Platón, en su libro La República. Sin nombrarlas como tal, influyeron en el pensamiento posterior y especialmente en el cristianismo. Pablo de Tarso agregó 3 más, para que fueran 7. Ya saben, a los corderos de Dios les gusta mucho el número 7. Y estas fueron fe, esperanza y claridad. La neta me quedo con las 4 virtudes base y no me gustan las 3 que añadió Tarso. Pero bueno, una visión más completa de las virtudes es la que expone el estudio de Catherine, Christopher y Martin. No sé pronunciar nombres en inglés, que analizan las virtudes del budismo, el cristianismo, el confucianismo, el hinduismo, el judaísmo, el taoísmo, la filosofía ateniense, y dan como resultado estas 6 virtudes centrales. Valor, fuerza emocional para alcanzar las metas ante una oposición. Justicia, fuerza cívica para una vida comunitaria sana. Humanidad, entender y cuidar a los demás. Templanza, la fuerza que protege contra los excesos. Sabiduría, fuerza que implica la adquisición y el uso de conocimiento. Trascendencia, fuerza que forja conexiones con el universo y más. El suicidio. ¿Por qué crecen las espigas de trigo? ¿No deben madurar al sol? Y si maduran, ¿no ocurriría que sea recolectado porque está hecho para eso? Entonces, si tuviera sentimiento, ¿no debería rezar para que no las cosechen en ningún momento? Pero rezar para que nunca las cosechen es una maldición para el trigo. De la misma manera debes saber que es una maldición para los hombres cuando rezas para que no mueran. Es como una plegaria para que no maduren, para que no sean cosechados. Pero los hombres, al ser criaturas cuyo destino es que los cosechen, también somos conscientes de este mismo hecho, de que estamos destinados a que nos cosechen, y por eso nos enfadamos, porque no sabemos quiénes somos, ni hemos estudiado las cosas humanas como los especialistas en caballos estudian las preocupaciones de los caballos. La muerte es un proceso natural,
Y si nos asusta la muerte es por ignorancia. Sócrates dice que temer a la muerte es creerse sabio sin serlo, pues es presumir de saber algo que se ignora realmente. ¿Cómo dices que la muerte es mala si no sabes qué es? Sócrates notó que la muerte es un hecho, pero quizás sea una buena experiencia. Lo que me sucede es un gran bien, y nos engañamos todos, sin duda, si creemos que la muerte es un mal. Es preciso de dos cosas una. O la muerte es un absoluto anonadamiento y una privación de todo sentimiento, o como se dice, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si es la privación de un sentimiento, una dormida pacífica que no es turbada por ningún sueño, ¿qué mayor ventaja puede presentar la muerte? Porque si alguno, después de haber pasado una noche muy tranquila sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño, la comparase con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, y se le obligase a decidir en conciencia cuántos días y noches había pasado que fuesen más felices que aquella noche, estoy persuadido de que no solo un simple particular, sino el mismo gran rey, encontraría bien pocos y le sería muy difícil contarlos. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón un bien, porque entonces el tiempo todo entero no es más que una larga noche. Sócrates hace de la muerte una especie de tránsito o un largo sueño, donde no hay turbación, como si después de una rutina agobiante se fuese uno a la cama. El cansancio exigiría un buen sueño, un sueño muy relajante, pasivo, donde no hay nada que turbe a los sentidos, básicamente porque no hay sentidos. En la epístola 32 a Lucilio, Séneca expone, entre otras cosas, que la muerte no es de temer, pero a diferencia de Sócrates, él piensa que, de ser un mal, este sería el último, y después no hay turbación. Tememos a la idea de que la muerte nos cause dolor, pero como tal la muerte no se siente. Para Séneca hay de dos sopas. O es el tránsito o es el final. Si es tránsito nos libera de la carga del cuerpo, dejándonos lo más liviano y más noble, el alma. Y si es un final, también nos libera del cuerpo, pero también nos libera de los bienes y de los males. Y no nos deja nada, de modo que equivale a no haber empezado nunca. Un buen granjero conoce la naturaleza del trigo, que es ser cosechado. El cuidador de los caballos sabe la naturaleza del caballo, y Sócrates, como Séneca y los demás estoicos, reconocen la naturaleza del humano, que es un ser sujetado a la muerte. Por esto, es propio del hombre dotado de razón no afligirse ante la muerte, ni apartarla rudamente, ni tratarla con altivez, sino esperarla como otros efectos naturales. Marco Aurelio concebía la idea de la muerte como un rejuvenecer al mundo, y dejar paso a los siguientes conglomerados de actores. Todo cuanto ves, en tanto que todavía no es, será transformado por la naturaleza que gobierna el conjunto universal, y otras cosas hará de su sustancia, y a su vez otras de la sustancia de aquellas, a fin que el mundo siempre se rejuvenezca. De modo que eres un alma que lleva a cuestas un cadáver, y esto está bien. Solo hay tres certezas en esta vida: la vejez, la enfermedad y la muerte. Y debemos prepararnos para este último momento tan importante de nuestra vida y cultivar nuestras virtudes. Tengo que morir, ¿de verdad? Si es así, entonces estoy muriendo. Si es pronto, ahora cenaré porque es la hora de cenar. Y después, cuando llegue el momento, moriré. Y si no te gusta la fiesta, la puerta está abierta. Los estoicos se referían al suicidio con esta frase: si no es para tu provecho, la puerta está abierta. Si es para tu provecho, manténla, porque en cada acontecimiento la puerta debe estar abierta y entonces no tendremos problemas. Es nuestro juicio decidir si ha llegado el momento de atravesar la puerta o seguir luchando. Zenón de Sitio, al darse cuenta de que era frágil, anciano, con muchos dolores y sin poder remediarlo, tampoco poder aportar nada más a la sociedad, decidió matarse de hambre. Séneca se abrió las venas por orden del emperador Nerón, por acuse de conspiración con pruebas probablemente amarañadas. Decidieron salir por la puerta, y en el caso de Séneca, para conservar pocos bienes para su familia y conservar su integridad. Catón, un modelo que los estoicos admiraban, entró en conflicto con Julio César. Las fuerzas del César lo derrotaron en Grecia. Catón se negó a rendirse. Intentó suicidarse con su daga, ya que el ejército del César lo usaría como ventaja política si lo capturaban vivo.
No murió inmediatamente, sino que, herido, cayó a la cama. Gritó, su hijo y todos sus amigos entraron a verlo en su propia sangre. Un médico trató de auxiliarlo, pero al ver Catón esta intención, se sacó las tripas y se desgarró más la herida. El César, al enterarse de esto, dijo, Catón, te reprocho tu muerte, como tú me habrías reprochado la preservación de tu vida. Nadie puede decidir qué hacer con tu vida, incluso si tu decisión es terminar con ella. Pero para los estoicos solo tiene significado salir por la puerta por las buenas razones, no por pendejadas. Deja que te describa otro estado mental que se puede encontrar en los que han escuchado equívocamente estos preceptos. Un amigo mío, por ejemplo, decidió sin ninguna razón dejarse morir de hambre. Me enteré cuando se encontraba en el tercer día de ayuno y le fui a preguntar qué había ocurrido. Lo he decidido, me dijo. Sí, pero, a pesar de ello, dime qué fue lo que te convenció. Porque si tu decisión es correcta, estaremos a tu lado para ayudarte a abandonar la vida. Pero si tu decisión está en contra de la razón, entonces debes cambiar de opinión. Un hombre debe ser consecuente con sus decisiones. ¿Qué estás diciendo? No todas las decisiones, sino las decisiones correctas. Final. Y es así nomás que te resumo la filosofía estoica, una filosofía que ayudó y ayuda a las personas de diferente época y estatus. Cabe señalar que Séneca y Marco Aurelio eran pudientes, o sea, eran ricos, eran de varo los güeyes. De buen estatus social y económico, pues. Y Epicteto, que es uno de mis filósofos favoritos, era un güey pobre, que fue esclavo. Su amo le rompió la pierna. Creo que es una historia que todo el mundo conoce, ¿no? Y que también ya en su vejez adoptó a un cabrón, a un niño, que era hijo de uno de sus mejores amigos, ¿no? También se cuenta que de Epicteto no dejaba la puerta cerrada porque pues, no tenía nada que le robasen. Solo una vez le robaron creo una lámpara y este güey dijo, pues bueno, yo no perdí mi integridad del cabrón que me robó, pues sí, qué mal pedo por él porque pues va en contra de su naturaleza de hombre bueno, sensato, justo y razonable y todo ese desmadre de estoicos. Pero lo que voy es que Epicteto era un güey pobre, muy pobre, que se mordía la lengua para decir que comió algo. No es cierto. Creo que, bueno, cuando se habla de filosofía, se habla de ellos tres para dar también un ejemplo de cómo esta filosofía es para todos, ¿saben? Es para todos y está ahí para quien quiera apropiarse de sus enseñanzas y corregir y caminar sobre las enseñanzas de los estoicos. Y los libros de los estoicos son muy fáciles de leer, entonces se los recomiendo. Están escritos de una manera, pues, regularmente sencilla, directas, concisas, profundas, breves, Si me piden alguna recomendación, yo diría que de cajón léanse el manual de Epicteto, que no lo escribió Epicteto, ¿no? Pero pues son enseñanzas de uno de sus más grandes discípulos. El güey, Arriano era un cabrón, googléanlo. Entonces, pues las escribió su discípulo. Ahí está la base de qué es el estoicismo. Sentencias muy breves, échenselo. Y es un libro de base, es muy útil incluso para el día a día. También las meditaciones de Marco Aurelio son muy buenas y fáciles de leer. Es un libro chiquito. También Séneca, léanse La brevedad de la vida de Séneca. Cómo perdemos más el tiempo que vivir plenamente, ¿no? Como que es una discusión que él tiene, ¿no? Con esta idea de que la vida es corta. Él dice que la vida no es corta, que la vida la hacemos corta porque la desaprovechamos. Y esos 3 libros, esos son chiquitos. De la brevedad de la vida son como 80 páginas. El manual de Epicteto es un librito así chiquito, lo acaban en una tarde y las meditaciones igual. Son cortos, échenselas. Lo acaban en una tarde y si son lentos como yo, pues los acaban en 3 días. Pero para que sepan, ¿no? Encuentran la dicotomía del control en el manual de Epicteto. Si quieren saber más sobre la vida acorde a la naturaleza y la exposición a incomodidades, lean a Marco Aurelio y a Séneca para saber practicar una buena vida contemplativa y no temer a la muerte. Séneca habla mucho de la muerte y merece incluso su propio video.
ya con más tiempo y más lecturas de él. Me faltan cosas, claro que sí, porque esto no es cátedra, ya saben. Si quieren entender bien, no se queden con lo que cualquier chango de YouTube les diga en un video. Lean directamente al autor, jamás un video reemplaza al libro. Me hubiese gustado hablar más de, no sé, de algunos puntos estoicos como el amor fati, la exposición voluntaria a las incomodidades para hacernos de ese callo emocional que hablaba en el video, y el memento mori también me agrada mucho esa idea, pensar, tener presente la idea de que eres un ser sometido a la muerte. Resistir y luchar, yo así resumiría qué es el estoicismo, y si pues me limitaran a usar un par de palabras, pues ocuparía esas. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por prestarme oídos. Creo que es todo. Pues va, se la lavan. Ahí nos vemos. Adiós. Gracias por su tiempo. Bye bye.